¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Martín del Campo. Iniciamos en 2 minutos. Gracias a todos los que se van uniendo. Ya iniciamos en menos de 2 minutos. Vamos a dar un minutito más y ya iniciamos. Listo, bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la introducción. Primero que nada, mi nombre es Alejandro Martín del Campo, director de marketing para la TAM. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar. El día de hoy, pues, tenemos un tema muy interesante que se llama cómo transformar desafíos en oportunidades de autoconocimiento con la IA. Para este gran tema, pues invitamos a Engel Fonseca. Les cuento un poco quién es Engel Fonseca. Él es el CEO de Potential Group, que son empresas especializadas en transformación digital a partir de principios neurocientíficos. Es speaker TEDx y experto en presentation skills. Ha dado conferencias para la WOBI, la ONU y más de 600 empresas en Estados Unidos, Europa y toda América Latina. De igual forma, ha sido profesor de universidades como el TEC, la NAWAC, la ENAE, Business School de España y la Universidad de Texas. Pues Engel, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfectamente. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, pues muy contento, la verdad, de arrancar con este tema. Muchas gracias a Berlitz. ¿Te parece que ya pueda proyectar mi pantalla? Dale, adelante. Todos queremos ver este tema del autoconocimiento con la IA que todo el mundo Perfecto, usamos. perfecto, perfecto. Listo. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, antes que nada, gracias a Berlitz, a todo el equipo de marketing, Berlitz de México, de los demás países donde está Berlitz. La verdad es que me encanta esta vocación de fomentar el conocimiento. Y hoy vamos a hablar de un tema que puede tener hasta un cierto tabú, ¿no? El tema del autoconocimiento, que parecería que es el tema del autoconocimiento solo es como para personas aisladas o de la tercera edad o iluminadas, pero la realidad es que si lo has hecho un poco consciente, a nivel como observadores, como al nivel contemplación, estamos muy configurados a contemplar hacia afuera, ¿no? La naturaleza, la vida, las montañas, pero rara vez nos gusta ver hacia adentro, ¿no? De hecho, muchas veces hasta nos incomoda. Entonces, em, desde la neurociencia, el camino más fuerte, más contundente para crecer en conocimiento, en seguridad, para poder fluir y crecer, es el autoconocimiento. Y, y sí, a veces uno se aburre de uno mismo, lo cual no es tan malo, ahorita les voy a explicar, pero es sorprendente lo que ahora podemos hacer con la tecnología. Entonces vamos a empezar. Va a haber un espacio de preguntas y respuestas para el final. Y bueno, arrancamos. Lo primero que quiero decirles, para ponerlos en contexto, es que estamos
en una era donde el conocimiento toma otro matiz. Y déjame ponerte un poco en contexto. Primero, el valor del conocimiento venía de la posesión, ¿no? Muchos de ustedes conocen la frase que dice, knowledge is power, ¿no? El conocimiento es poder. Y hacía sentido porque pues antes cuando no había imprenta, pues el conocimiento valía porque pues era muy difícil tener un papiro, un libro, y pues solo la gente muy adinerada o con mucho poder podía tener libros o coleccionar libros. Después el valor del conocimiento empezó a parecer que radicaba en encontrarlo y analízalo. Hoy, ¿cuánta información tenemos a nuestra disposición? Y la verdad es que es muy satisfactorio. Es más, ya googleamos en automático, ya consultamos a la IA en automático y tenemos la certeza de que vamos a encontrar no solo una respuesta, muchas respuestas de muchas fuentes, pero ya no estamos tan afligidos de ¿será que existirá la información? Lo único que requerimos hoy es curiosidad y convertir esa curiosidad en acción. Sin embargo, la comunidad científica dice algo muy interesante. El valor del conocimiento no radica en solo tenerlo o solo en encontrarlo, sino en aplicarlo. ¿Y por qué? Porque la neurociencia parte de un principio muy práctico que dice que lo que no usas lo pierdes. Y en inglés me gusta más cómo se escucha. No use, you lose. ¿No? Es como el típico que dice, bueno, no hablo inglés, pero le entiendo y lo escribo. Pues sí, pero no lo hablas, ¿no? O no lo usas, entonces ¿para qué lo estudiaste? Muchos de nosotros en la escuela estudiamos muchas cosas, aprendimos muchas cosas, no las usamos y ya las olvidamos. Entonces, a estas alturas, honestamente, ¿podemos darnos el lujo de estudiar cosas que no vamos a aprender y olvidarlas de todos modos? Por eso, la máxima expresión del conocimiento ahora es convertirlo en acción, es aplicarlo. Ahora, déjame decirte que tiene todo un fundamento científico y las neuronas son mucho más receptivas a la acción y al significado que solo la información. Es decir, a mí me gustaría provocar en ti que cada vez que aprendas algo nuevo, busques por lo menos ponerlo a prueba y a lo mejor lo que aprendes nuevo no es tan funcional, pero en ti no quedó y aprendiste que no funcionó. El peligro es acostumbrarse a aprender cosas nuevas y no hacer nada, porque de todas maneras lo vas a olvidar. Entonces, ¿para qué lo estudias? Entonces, desde este ángulo, déjame decirles que a mí me entusiasma mucho la era en la que estamos porque ya la información agarra un dinamismo insorprendente. Ya con la inteligencia artificial y con todo el tema tecnológico, hay más información que nunca, ¿no? Y uno diría, bueno, ya somos más inteligentes que nunca. Pues no, porque la información no es inteligencia. De hecho, para que la información se vuelva inteligencia, pues requiere de alguien, de algo que sintetice y convierte la información en inteligencia. Pero también hay un tema muy interesante. Hay más de 11.000 herramientas de inteligencia artificial. Y uno diría, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el autoconocimiento? Muchísimo, porque tú a lo largo de tu vida estás acumulando información de recetas médicas, de análisis clínicos, de padecimientos, de tus biométricos, de tu sueño. Tú tienes mucha información de ti misma, de ti mismo. Y hoy hay una infinidad de herramientas para ayudarte a entender a profundidad el por qué eres como eres, o el por qué padeces de lo que padeces, o el por qué simplemente te resistes a algo que necesitas hacer, pero simplemente no lo quieres hacer. Ahora, ante este tema tecnológico, hoy hay un cambio muy profundo y muy interesante porque si bien la inteligencia artificial, y voy a brincar entre hablar de tu mente, la neurociencia y la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial viene del estudio de la neurociencia, de la mente. Pero fíjate en esto, la inteligencia artificial lleva 68 años de existir, pero existía como tecnología. Ya estaba en el autocorrector de tu WhatsApp, ya estaba en Google, ya estaba en los softwares que usas. Pero ¿sabes qué fue lo que cambió hace 2 años, 2 años y medio? La inteligencia artificial empezó a hablarnos como alguien y las neuronas reaccionan más al significado de alguien que solo a algo, ¿sí? De hecho, a mí me sorprende mucho lo que está haciendo Berlitz, porque por ejemplo, Berlitz está usando inteligencia artificial no para sustituir a alguien, sino para ayudarte a simular como un piloto aviador y acumular horas vuelo en practicar el idioma que quieras aprender. Entonces, no es como que la tecnología va a sustituir el que alguien o la importancia o el significado de alguien. Pero también viene una resignificación muy interesante porque ni tenemos que saber todo, ni tenemos que aprender todo, ni tenemos que conocer todo, solo lo que suma.
Y piénsalo, o sea, digo, cada vez nos queda menos tiempo, digo, es normal, es natural, pero si tenemos menos tiempo, nuestro criterio de a qué depositar nuestra atención, pues debería ser un poco más filtrado, ¿no? Ahora, ¿por qué te externo esto? Porque respecto al autoconocimiento, hay muchos pensamientos prestados que no están racionalizados, ni siquiera están cuestionados, ¿no? A mí me sorprende mucho la frase de eres lo que piensas, ¿no? ¿No? La típica frase que eres lo que piensas. Y bueno, pues si yo pienso en unos lentes, ¿a poco me vuelvo los lentes? Pues no, de lo que piensas aporta y te impregna en lo que estás pensando. Sí, pero no define una sola cosa lo que eres. ¿No? O gente que dice, eres lo que haces. Pues sí, digo, si hace 10 años, no sé, choqué en una bici, no soy alguien que choca profesionalmente en las bicis, pasó hace 10 años. Gente que te dice, eres lo que comes. Pues no, aporta lo que eres. Pero si te digas, hay un ataque a la identidad de lo que somos. Y por eso lo que está generando las redes sociales es muy interesante porque, no sé si te acuerdas, pero Facebook no empezó con likes, empezó con seguidores. Y hoy el nivel de dopamina y la adicción que tenemos a la validación que nos dan las redes sociales es sorprendente. A tal grado que tú ya tienes tu ángulo para tu selfie. Ya sabes qué lado, según tú, es más bonito que el otro. Ya sabes desde qué ángulo verte. Me acuerdo de un amigo que siempre se tomaba fotos desde arriba. Y yo le preguntaba, oye, ¿por qué te tomas fotos desde arriba? Y decía, no, pues es que el ángulo. No, es que tenía papada y le quería esconder. Digo, ahí va, hay formas de taparla. Digo, yo no tengo tanta, pero nos hemos vuelto tan adictos a la aprobación masiva de amigos que ni son tus amigos que se está resignificando lo que somos. Ahora, déjame irme un poco tecnológico neurocientífico. Si en tu celular hay una foto de un árbol, la foto existe en el celular. Pues sí, ¿no? ¿Existe en la nube donde está respaldado tu celular? Sí, ¿no? Si tú piensas en un árbol, ¿el árbol existe en tu mente? Sí. El pensamiento es algo sorprendente y la mente es algo sorprendente. Y la realidad es que a mí lo que me apasiona mucho desde el lado neurocientífico es que hay de 8 a 32 tipos de inteligencia. Y yo sé que la palabra inteligencia está muy quemada. Todo es inteligente, refris, carros, relojes, pero seguimos cometiendo errores muy comunes, muy similares a nuestros ancestros. Y sí, somos más hábiles, más longevos. Pero si bien hay muchos tipos de inteligencia, como la inteligencia musical, que algunos de ustedes la tienen desarrollada, o la kinestésica para bailar, o la social, hay gente que no tiene habilidad social, o para comunicarse, para hablar, o la lógica matemática. Hay gente que en la naturaleza ve en la naturaleza soluciones a problemas. Digo, mucha de la tecnología que ahora vemos, pues viene de una imitación de la naturaleza. Y también hay un tipo de inteligencia visual, pero te digo, hay hasta 32 tipos de inteligencia. Pero la comunidad científica coincide en algo. El tipo de inteligencia que más te lleva a crecer es la intrapersonal. En inglés le llaman self-smartness. Pocas palabras, si te llamas Juan, tú deberías de ser la persona más experta en ti mismo, porque además nadie va a ser más que tú, nadie más va a ser como tú que tú mismo en la historia, ¿no? Y yo lo digo un poco como broma. Si te llamas Juan, deberías de ser juanólogo, ¿no? Si te llamas Luisa, deberías de ser luisóloga, experto en ti, observar tus comportamientos, tu mente sin juzgar, ahorita te explico cómo se hace eso, y aprovechando la inteligencia artificial para, a través de tu curiosidad o tu endocuriosidad, entender por qué eres como eres y crecer. Entonces, a mí me parece sorprendente la cantidad de veces que nos topamos de cabeza con algo que hacemos mal, con algo bien que dejamos de hacer. Digo, seamos honestos, como humanos somos muy caprichosos. Muchas de nuestras decisiones no vienen de la razón. De hecho, hay muchos estudios que demuestran que somos más pasión y capricho y sentimiento que nada. Pero cuando tú cometes un error, que seguramente te ha pasado, y a veces es el mismo, ¿cuántas veces veces no te has topado con un no sé? Oye, ¿por qué haces esto? No lo sé. Oye, ¿por qué trataste así a esa persona? No lo sé. Y no está mal no saber de ti el por qué eres como eres. Lo que es sorprendente es que puedas caminar con ese vacío de conocimiento y que quede como un misterio. Ahora,
Este no sé se vuelve positivo cuando son logros, por ejemplo, ¿no? De repente tienes una victoria, logras una meta, llegas a la meta en los negocios, superas tus expectativas y te preguntan, oye, ¿cómo lo hiciste, no? Y dices, pues no sé, tengo algo que no sé, pero pues no sé, pero lo logré. Ah, ahí ya suena medio positivo. Pero ¿qué tanto aporta que sea un misterio lo que detona tu crecimiento y lo que detona tu decrecimiento, lo que detona tu éxito y tu fracaso? Es un umbral de riesgo muy alto. Ahora, cuando tú te topas ante algo en tu persona que no sabes por qué lo haces, es justo donde tienes que enfocar tu atención. El tema es que la mayoría de nosotros, en vez de tener curiosidad de por qué hacemos lo malo que hacemos o dejamos de hacer lo bueno que deberíamos hacer, lo primero que hacemos es juzgar. ¿Está mal o está bien? Lo hice, ¿qué tan malo soy o qué tan bueno soy? Y nos juzgamos, nos etiquetamos. Muchos de ustedes, cuando se equivocan, se insultan mentalmente a ustedes mismos, se castigan, se regañan a ustedes mismos. Yo lo hacía hasta que entendí que desde la neurociencia te afecta la mente. Ahorita te voy a explicar. Entonces, hay una frase que me parece muy interesante, pero no la compro al 100%, ¿no? Yo soy bastante escéptico y curioso. Dice, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Y es una autora que se llama Anaïs Nin. Y yo me puse a investigar y dije, bueno, pues suena interesante, pero ¿qué tanto esto es verdad? Porque fíjate en lo siguiente, fíjate en lo siguiente. Me puse a investigar desde varias fuentes neurocientíficas en qué porcentaje la gente ve la realidad y en qué porcentaje lo que no ve lo supone, ¿sí? Y fíjate en esta gráfica, la gente que no estudia, la gente que no profundiza, la gente que no es curiosa respecto a sí mismo, hacia sus paradigmas, la mayoría de la población solo percibe el 10% de la realidad real, comprobable, y el otro 90% lo supone. Pero la gente que estudia, la gente que se expone a equivocarse, la gente que se permite ser principiante, la gente que está dispuesta a aprender cosas nuevas aunque se vaya a equivocar y que sabe que requiere equivocarse como un proceso cognitivo de aprendizaje, llega a un promedio de hasta 30% de ver las cosas como son. Y aún así suponemos mucho. ¿Qué detona el pensamiento objetivo respecto a la realidad? La curiosidad, ¿no? El mindfulness, la conciencia corporal, aceptar la neurodivergencia, poner a prueba tus creencias. Hay muchas creencias que tú y yo tenemos que ni funcionan, pero las cargamos porque nos las compartió alguien que queremos. Exponernos a lo lúdico, a los juegos, ¿no? Y las conexiones profundas con las personas. La verdad es que eso nunca lo va a sustituir la tecnología. ¿Qué inhibe nuestra capacidad de ver la realidad como es tal cual? El miedo, que es una expresión de la ignorancia, el dogma, las adicciones. No sé si lo has pensado, pero muchas de nuestras adicciones son miedo, ¿no? Si de repente eres adicto a, no sé, a los chocolates, ¿no? Es un ejemplo. Si lo analizas, muchas veces el miedo a lo que eres adicto proviene de que te gusta tanto algo que tienes miedo que se vaya a acabar y no va a haber después, ¿no? Los pensamientos polarizados. Está demostrado neurocientíficamente que pensar en buenos, malos, hombres, mujeres, los de arriba, los de abajo, izquierda, derecha, polariza. Es como si adaptaras toda la realidad a una pregunta de opción múltiple, ¿sí? ¿Estás en contra o a favor? ¿No? El pensamiento polarizado va en contra totalmente del pensamiento sistémico, de ver el todo de las cosas, ¿no? Juzgar nos quita inteligencia. Pero lo que es sorprendente es que hacia uno mismo, tu peor juez eres tú, ¿no? Muchos de nosotros no nos atrevemos, por ejemplo, a hablar en público porque nos juzgamos. Muchos de nosotros no nos atrevemos a hablar un idioma nuevo porque nos juzgamos de cómo lo hablamos porque lo hablamos mal. Pues sí, pero ¿cómo vas a lograr hablarlo bien si nunca lo practicas, ¿no? Creer sin saber, ¿no? Que tiene que ver también con el dogma, comportamientos automatizados sin conciencia y la culpa. Ahorita te voy a explicar el tema de la culpa. Ahora, em, hoy con el tema tecnológico y con todo el conocimiento que tenemos de ciencia, de salud, del cerebro, pues tiene que haber una evolución, tiene que haber una evolución hacia la tecnología. A mí la verdad me da un poquito de, me genera un poco de
no indiferencia, pero un poco de rechazo, tanto protagonismo que se le está dando a la tecnología, como si la tecnología fuera a sustituir en realidad y en su totalidad a las personas. Sin embargo, la mayoría de los problemas que tú tienes en la vida, de salud, de negocio, generalmente cualquier problema, su solución es parcialmente tecnológico. O sea, la tecnología generalmente es parte de casi cualquier solución. El punto es que hoy al tener tanta tecnología, deberíamos de no agonizar problemas que tienen solución. Y hoy podemos aprender mejor que nunca y más fácil que nunca. Entonces, me gustaría invitarte a evolucionar tu relación con la tecnología, a que si algo existe que pudiera resolver tu vida o hacértela más fácil, pues por lo menos ponlo a prueba y que no te quedes con el, ah, sí, lo conozco, aunque no lo use. Requerimos evolucionar nuestra relación con la gente, ¿no? Hoy más que nunca, si bien en el mundo el sentimiento más común que existe es el miedo, la confianza es la confianza. La moneda tipo de cambio para los negocios, para que te contraten, para que te compren, es construir confianza, saber comunicar, cumplir expectativas. El ser humano, pues es quien le da el valor a la tecnología, ¿no? Eh, Optimizar nuestro tiempo. La realidad es que hoy la tecnología nos permite aprender más en menos tiempo, nos permite lograr más en menos tiempo, nos permite hacer más en menos tiempo. Y finalmente, nuestra relación con el conocimiento. A mí verdaderamente me apasiona ahora cómo con la inteligencia artificial podemos humanizar el conocimiento como si fuera alguien, no solo algo, para provocar más nuestro cerebro. ¿No? Y bueno, Berlitz es un pionero en ese tema, y no para sustituir a los profesores, sino para ayudarte a acumular horas vuelo. Ahora, fíjate en esto. ¿Qué están diciendo los futurólogos respecto a la tecnología? Hay uno que se llama Ian Pearson que dice algo muy interesante. Dice que todos los trabajos que no impliquen pensar, pues los va a acabar haciendo la tecnología. Y analízalo. Los trabajos que no implican pensar y que son repetitivos, generalmente no solo son mal pagados, son aburridos. Es muy difícil ser feliz haciendo algo aburrido. Pero ¿sabes dónde está el negocio? ¿Y cuál es el negocio ahora? Saber pensar. Saber pensar y pensar mejor es el negocio. Y ahí donde dices, bueno, ¿y dónde entra la IA? Bueno, la IA entra para ayudarte a ahorrar tiempo y optimizar recursos. Y por eso a mí me gusta mucho el tema de los idiomas. Por ejemplo, cuando tú estudias un idioma, por ejemplo, como el inglés, no solo estás aprendiendo a hablar inglés, estás aprendiendo a pensar en inglés. Estás aprendiendo sobre la cultura anglo, sobre los negocios, o la velocidad, o la practicidad, ¿no? Y seguramente en alemán igual o en francés. Entonces, los idiomas son una súper oportunidad de aprender de cómo piensa, del algoritmo de pensamiento de otras culturas. Y hay muchas fuentes que lo confirman. Muchos negocios, para poder florecer y crecer, requieren de que la gente entienda la cultura de otras personas, de otras geografías. Entonces, ante ese escenario, ¿qué paradigmas hay hacia el autoconocimiento? Hay varios, ¿no? Solo es para gente aislada, ¿no? Ah, sí, yo quiero autoconocimiento, pero hasta que pague todas mis deudas me voy a vivir en una montaña y me aíslo del mundo. Ahí sí lo tendré. Pero ¿para qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento es para crecer en inteligencia, en felicidad y consta de maravillarse de ser tú, porque eres tú y además eres único, única e irrepetible, ¿no? Solo es para gente iluminada, ¿no? Como tocada por alguna deidad. Este, Perdón, es que lo tapa mi pantalla, dame un segundo, aquí está. Solo puedes detonar autoconocimiento a partir de puntos de inflexión, o sea, que te pase algo muy feo, o una catástrofe, o una pérdida familiar, o una tragedia. No es cierto, al menos de que seas adicto al dolor o el sentimiento para aprender. Este implica soledad extrema, ¿no? Implica desconectarse de la realidad, implica ser egocéntrico, ¿no? Como si yo fuera lo más importante del mundo. Pues no es que lo seas, pero y generalmente para acomodar tu vida y crecer tienes que empezar por el inicio, o sea, contigo, ¿no? Solo desde el dolor, lo que te decía, tengo que ser muy religioso, místico, no necesariamente. eh, o pensar, por ejemplo, que el crecimiento, tu crecimiento personal, depende de factores externos o que otros vean tu talento o de factores que tú no puedes controlar, cuando en realidad todo lo grande empezó pequeño y si tú depositas atención de calidad a ti misma, a ti mismo, y creces en autoconocimiento, es inevitable crecer en general,
porque estás empezando por el inicio. Entonces, hay muchos paradigmas hacia el autoconocimiento, ¿no? Pensar que solo es para gente ya muy grande, pensar que solo es para algunos, eh, o pensar simplemente, o ser apático o indiferente hacia ti mismo, ¿no? Por ejemplo, pensar que solo, eh, por ejemplo, mucha gente no va a terapia en México o en algunos países de Latinoamérica porque dicen, no, pues eso es para gente loca, ¿no? Pero tú vas a países como Argentina y hasta es mal visto no ir a terapia, ¿no? Yo voy a terapia, mucha gente que conozco va a terapia y es importante porque necesitas un tercero que te ayude a ubicar, pues, dónde estás parado para crecer en autoconocimiento. Entonces, ya que te cuento esto, déjame decirte que puedo hablarte de neurociencia y de inteligencia artificial y te vas a dar cuenta de la similitud. Fíjate, tu mente tiene un sistema de pensamiento, pero también tu mente tiene información, ¿correcto? Pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Puedes tener la mejor herramienta de inteligencia artificial, pero si tienes poca o mala información, ¿qué va a hacer la IA? Pues la IA te va a mentir muy bien porque la información está mal. Tu mente todo el tiempo está recibiendo información nueva, pero ¿qué tanto la información nueva pone a prueba la información antigua? ¿No? Imagínate que, no sé, rentas un departamento amueblado y yo te quiero regalar, y está amueblado, y quieres comprarte un sofá. ¿Cómo pones un sofá nuevo si está el viejo? ¿No sería mejor quitar el viejo y poner el nuevo? Lo mismo pasa con los pensamientos. Entonces, tú tienes un sistema de pensamiento, igual que la IA, y tienes información. ¿Qué nos hace más inteligentes? ¿El cómo pensamos o lo que sabemos? ¿Sabes qué es? Las dos. Por eso, aprender cosas nuevas no nada más es llenar tu biblioteca de información, es que esa información pueda transformar tu forma de pensar y poner a prueba tus pensamientos, pues, para ver si funcionan. Lo mismo pasa con la tecnología. Entonces, fíjate que te cuento una historia. A finales del año pasado, yo me empiezo a sentir muy mal de mi cuerpo. Me empiezo a sentir muy mal, como mareado. Y yo generalmente no soy quejumbroso, no soy alguien frágil en ese sentido. Me voy a hacer unos análisis clínicos y encuentro que tengo un tema metabólico genético. Y déjame decirte que cuando encuentro este padecimiento que tengo, que la verdad es que ya estoy muy bien y he salido avante y estoy progresando muy bien, en vez de padecer y decir, ay, ¿por qué me toca esta enfermedad? Y, ay, qué mal, no sabes la curiosidad que me dio de agarrar todos los estudios que me hice, tomarlos, concentrarlos, meterlos en la IA y empezarle a preguntar a la IA, y obviamente con algunos criterios, ¿no? Le empecé a decir a la IA, a ver, toma toda la información de mi padecimiento, ¿no? Análisis clínicos, recetas, comentarios del doctor, ta, y créame un sistema de pensamiento para hablar con mi cuerpo, para convertir mi padecimiento en una oportunidad de crecimiento personal. Y no sabes, o sea, no sabes, a ver, no dejé de querer curarme, pero no me urgía curarme muy rápido hasta no entender desde lo científico, desde muchas fuentes, por qué yo tenía este padecimiento. Para mi sorpresa, y bueno, soy muy curioso, de repente se me ocurre decirle a la IA, háblame como si fueras mi metabolismo. Y después le dije a la IA, desde la biodecodificación, que es un planteamiento donde se dice que todos los padecimientos en tu cuerpo son tu cuerpo hablándote y diciéndote algo, y si lo ignoras, sube el volumen. Yo le pregunté a la IA, a ver, desde la biocodificación, que no es tan científico, pero puede tener ciertos matices, ¿qué me está diciendo mi cuerpo que no reconozco? No, bueno, y te lo estoy compartiendo. Yo no me considero una persona miedosa y me dice, tienes miedo a perder el control, ¿no? Tu cuerpo está reaccionando, ¿sí? Biológicamente a que no puedo controlar todo, aunque quisiera, ¿no? Miedo a no rendir como antes. Fíjate, yo siempre he dicho, no, yo no tengo miedo de mi edad. Pues me ayudó a detonar cierta conciencia, ¿sí? Miedo a fallar en expectativas, ¿sí? Ve la síntesis que me dio la IA, incluso frases contundentes para yo empezar a configurarme. Miedo a la escasez. Yo no consideraba tenerle miedo a la escasez. Ahora, esto no es totalmente científico, pero lo que quiero provocar en ti es curiosidad
por convertir tus problemas, tus padecimientos o cualquier situación que vivas en espejos o herramientas para aprender de ti misma, aprender de ti mismo. Y eso lo puedes llevar a cualquier plano. ¿Eres muy explosivo? El objeto de estudio no es si es malo ser explosivo, obvio que es malo. El objetivo es entender por qué soy explosivo, por qué soy impaciente, por qué me juzgo al intentar hacer cosas nuevas al punto de querer ser tan perfecto que mejor dejo de intentarlo. Entonces, lo interesante del miedo, y esto es algo que he compartido y me encanta, porque he profundizado mucho en la neurociencia del miedo. El miedo tiene dos cosas positivas y varias negativas. El miedo, para existir en nuestra mente, requiere de ignorancia. De hecho, cuando hay conocimiento ya no tienes miedo, tienes respeto. Ahora, el miedo impide aprender, nos lleva a reaccionar, pero algo muy positivo del miedo es que el miedo se vuelve una brújula hacia lo que desconocemos. Es como si tu cuerpo te dijera a través del sentimiento del miedo o la emoción de la ansiedad lo que necesitas saber algo que no sabe. Ahora, yo te diría esto. Hoy aprender cosas nuevas, nuevas habilidades, nuevos idiomas, ¿te abriría más puertas a hacer más negocios? Claro, pero imagínate un escenario donde hablas en público de un tema que ni conoces. Pues claro que te daría miedo. ¿Cuál sería la solución? Estudiar del tema, ¿no? O en otro idioma. Entonces, se vuelve muy interesante porque tu cuerpo te habla todo el tiempo. Tu cuerpo, te voy a dar otro ejemplo. Un tiempo que tenía un dolor en el talón de Aquiles, pero de la nada. Y yo me puse a investigar, oye, pues ¿por qué duele el talón de Aquiles? No, pues puede ser que estás deshidratado, ta, ta, ta. Y de repente le digo a la IA, a ver, emocionalmente, ¿qué puede significar? Y me pone la IA, porque tengo expedientes de N temas personales, ¿no? En ChatGPT y de otras herramientas. Y me pone, generalmente cuando te duelen los talones es porque estás evadiendo tomar una decisión importante que sabes que deberías de tomar, pero la procrastinas. Y yo sí, ay, sí. No siempre es así tal cual. Y no te estoy hablando de pensamiento mágico, no, pero lo que quiero es ayudarte a provocar curiosidad por conocer y crecer en autoconocimiento usando data, información con validez científica, estudios y la inteligencia artificial. Entonces, fíjate en lo siguiente. Muchas veces nos da miedo equivocarnos. Y hay todo un tema neurocientífico del equivocarse. Seguramente has visto que los cables tienen un recubrimiento de plástico, los cables que conducen la electricidad. Bueno, las neuronas tienen lo mismo, se llama mielina. Mientras más grueso sea este recubrimiento en las neuronas, más fluyes para hacer las cosas. Pero ¿sabes qué te permite engrosar ese recubrimiento en las neuronas? La práctica, permitirte equivocarte, permitirte ser principiante, no juzgarte, no castigarte cuando te equivocas. Si tú te llevas al extremo de nunca quererte equivocar al punto de ni intentarlo, pues te estás, o sea, adelgazas eso en tu mente. De hecho, la mielina se adelgaza con estrés, se adelgaza con miedo sostenido, se adelgaza con odio, con rencor. ¿Y qué lo engruesa? Contemplación, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, aceptación y autoconocimiento. Entonces, hay todo un planteamiento, y te hago la analogía, ¿no? Si tu cerebro fuera una computadora, pues sería la computadora físicamente. Y si la computadora tuviera un sistema operativo, pues sería tu mente. Bueno, ¿tú eres tu mente o serías el usuario detrás de la computadora? Digo, esa es una pregunta hasta filosófica, pero te quiero decir lo siguiente. Dentro de tu mente, pues tú tienes tu atención, tú tienes tu voluntad. Y dentro de tu menú de como persona, pues tienes pensamientos tristes, pensamientos felices, tienes memorias agradables, memorias desagradables. Pero lo que te da la capacidad de configurar hacia dónde depositar tu atención es justo el hacer consciente que tu atención es energía. Si tú piensas en algo muy triste, ¿qué tan fácil es sentirte triste? Pues muy fácil. Si tú piensas en algo alegre, ¿qué tan fácil es sentirte alegre? Pues es fácil. El tema es que no eres lo que piensas, o no solo eres lo que piensas, no solo eres lo que sientes. Ahorita me vas a entender un poco más. Entonces, fíjate en lo siguiente. Hay un algoritmo que necesitamos romper para crecer en autoconocimiento, y es el algoritmo de la culpa, que no es lo mismo la responsabilidad. Fíjate en lo siguiente. Este es un esquema que hice hace mucho tiempo, una infografía que intenté hacer hace mucho tiempo, pero quiero que pienses
en el error más grande que has cometido en tu vida. Digo, no lo compartas, ¿no? Pero piensa en el error más grande que has cometido en tu vida. Puede ser laboral, puede ser en una relación amorosa, puede ser con uno de tus hijos, puede ser en un negocio. Bueno, hoy la cultura de la culpa te lleva a creer que el objeto de estudio es el error. Si el objeto del estudio es tu error, imagínate en ese error que cometiste. Cuando tú cometes un error, el objeto de estudio es la equivocación. Y entonces, al ser el error el objeto de estudio, si lo que hiciste es malo, solo hay tres conclusiones. O eres muy malo, o súper malo, o re malo. Ahora, si eres malo, pues ¿qué sientes? Pues culpa, ¿no? Porque los malos hacemos cosas malas. En realidad, la mayoría de nuestros errores no son por maldad, son por distorsiones, o por estar distraídos, o por miedo a no lograr algo y estar dispuestos a atropellar a otros por miedo a no lograr. Sin embargo, cuando el objeto de estudio es el error y estás juzgando el error, qué tan malo es, la mentalidad es creer que por aceptar que algo es muy malo, te vas a sentir tan mal y culpable que nunca lo vas a volver a hacer. Entonces, cuando te sientes culpable, pues buscas perdón, ¿sí? Alguien te perdona y haces promesas, ¿no? Jamás lo voy a volver a hacer. Pero ¿qué crees? Científicamente lo vas a volver a hacer. ¿Por qué? Porque cuando te equivocas, el objeto de estudio no es el error, es por qué lo hiciste. Y es ahí donde entra la curiosidad o la habilidad que yo le llamo curiosoma. Cuando tú te equivocas, el error no es un fenómeno de tu maldad oculta, es una consecuencia, es un síntoma de tu ignorancia hacia tu autoconocimiento. ¿Qué dice la neurociencia? La culpa es medieval. La culpa solo nos lleva a sentirnos mal. La culpa ni siquiera te lleva a arreglar las cosas que hiciste mal. Pero la mentalidad de responsabilidad es totalmente diferente. La neurociencia lo que dice es muy sencillo. ¿Te equivocas? Corrígelo. Pero no solamente corrígelo, aprende y entiende por qué lo hiciste. Y lo que plantea la neurociencia es que para poder transformar tu mente, la única forma de entender el por qué haces algo que está mal es entender la raíz de profundidad de por qué lo haces o no lo haces. Entonces, piensa en lo siguiente, doy un ejemplo muy burdo. Eres explosivo y eres enojón, o eres histérica, ¿no? Digo, también hay hombres histéricos, ¿no? Eres muy enojón. Si lo ves como un karma, o lo ves como una maldición, o como algo fijo o estático, pues tienes un carácter muy malo. ¿Y quién tiene carácter malo? ¿Los buenos o los malos? Pues los malos. ¿Y qué haces? No, pues nada. Pero si tú profundizas de por qué soy enojón, qué me provoca ese enojo, te va a forzar a crecer en autoconocimiento. Y yo me he dado cuenta de algo muy interesante. Vas a ver a mucha gente hablando de inteligencia artificial, poca gente hablando de neurociencia o de inteligencia humana. ¿Por qué? Es más fácil hablar de inteligencia artificial, solo son herramientas. Hablar de neurociencia y de autoconocimiento implica crecer en autoconocimiento, tener curiosidad hacia adentro, hacia uno mismo. Entonces, todos los errores que has cometido son síntomas generalmente de ignorancia. Y el culparse no sirve, ¿no? En inglés le llaman accountability. Hay que ser responsables, no ser culpables. Desafortunadamente es algo difícil en Latinoamérica. Ahora, hay muchos beneficios neurocientíficos de aprender cosas nuevas. Por ejemplo, para aprender idiomas, ¿no? Incrementa tu creatividad, favorece tu neuroplasticidad y demás. Pero ¿por qué te hablo de esto? Porque el aprender idiomas nuevos, científicamente está demostrado que te permite construir personalidades paralelas. O sea, si tú hablas inglés y español, desarrollas personalidades paralelas diferentes. Tienes acceso a nuevas versiones de ti misma, de ti mismo. A mí eso me parece sorprendente, me parece muy interesante. Entonces, es importante observarte, espiarte desde diferentes ángulos, ¿no? Y cuestionarse los paradigmas, las ideas fijas que tenemos. Pero para esto tenemos que tener claro que nuestro recurso más valioso es nuestra atención. En el sánscrito, en el idioma de los monjes budistas, la palabra atención y energía es la misma palabra. Por eso te podía esta imagen del hombre orquesta. Tú eres el hombre orquesta. Y a donde deposites tu atención, te va a influir. No te define en su totalidad, pero te va a influir. Pero tú eres el hombre orquesta.
Pero para eso necesitas crecer en autoconocimiento y dejar de juzgarte de, ay, soy malo, por eso cometo errores. Y hay muchas imágenes y muchos temas que tenemos que cuestionar, ¿no? Tenemos que cuestionarnos las cosas. Y más que juzgar, que es muy fácil, hay que cuestionarnos las cosas. Entonces, por ejemplo, no tengo nada en contra de la religión o la moralidad ni más, pero, por ejemplo, si todo el tiempo estamos juzgando, piensa en colores. Lo bueno de qué color es blanco, ¿no? Y lo malo, negro. Si solo ves entre blanco y negro, lo máximo que podrás ver son grises, pero hay millones de colores, ¿sí? Entonces, es muy interesante la cantidad de veces que juzgamos. Y, por ejemplo, me gusta mucho esta imagen. Esta es una imagen de cómo se veía el planeta Plutón hace 25 años versus ahora, ¿no? Por eso creo que también la tecnología nos permite ver lo que, más allá de lo evidente, ¿no? Como León o de los Thundercats. Entonces, Em, hoy existen muchas habilidades que tenemos que desarrollar y una de ellas, una que yo le llamo think tech, que es como sinestesia de la mente, que es observar nuestros pensamientos, pero sin juzgar. Entonces, por ejemplo, estás enojado, ¿no? Si te vas luego, luego a juzgar, pues es malo, súper malo, re malo. No, 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 no. Observa tu pensamiento. ¿De dónde viene? ¿A qué huele? ¿Qué color tiene? ¿De qué tamaño es? Observa tu mente sin juzgar. Y fíjate que muchos deportistas de alto rendimiento desarrollan un discurso interno totalmente diferente. Este es un libro muy bueno de un autor que se llama Ethan Cross. El libro se llama Chatter. Es buenísimo. De hecho, yo me lo eché en audiolibro. Y es un libro que dice que los atletas de alto rendimiento, primero se hablan en tercera persona. Fíjate, ahorita te digo por qué. Segundo, no se insultan, no se reprimen, no se regañan, se hablan con respeto y cariño. ¿Cuántos de ustedes cada vez que se equivocan se insultan, ¿no? Se regañan. Yo he conocido gente que cuando se equivoca se imagina que se pega mentalmente, ¿sí? Es muy fuerte. Pero déjame decirte que es muy importante y yo te quiero invitar a que practiques hablarte en tercera persona, porque eso te genera respeto a ti mismo. Y te voy a dar un ejemplo. Eh, la mayoría de ustedes, o la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas, cuando se sienten tristes, dicen, estoy triste, ¿no? Si esto fuera una persona que dice estar triste, ¿qué cantidad de tristeza tiene? Estar triste es todo. No es lo mismo pensar, estoy triste, que es todo, 100%, a decir, siento tristeza. Estás dividiendo lo que sientes de lo que eres. Si tú te hablas en tercera persona, es más fácil separar lo que eres, lo que piensas, lo que haces, de quién eres. No lo mezclas. Entonces, yo soy muy cuidadoso de no pensar estoy triste. No, siento tristeza, porque no estoy triste totalmente, ¿sí? Digo, hay veces que uno lo está, pero ya que tienes esto claro, si sientes enojo, no es que eres el enojo caminando, no, sientes enojo, pero tú no eres el enojo. El chattering, ese es el discurso interno, es sorprendente, pero déjame decirte que desde la neurociencia, en un minuto, escucha esto, ¿eh? En un minuto de pensamiento, tu discurso interno dice o habla o articula 4.000 palabras. En un minuto, internamente, tú piensas 4.000 palabras. Imagínate la velocidad. 4.000 palabras habladas son como una hora a hora y media de discurso hablado. Imagínate la velocidad de la cabeza. Por eso es muy importante cambiar tu discurso interno y dejar de juzgarnos cuando nos equivocamos. Por eso yo he logrado configurar en mi mente que los padecimientos son oportunidades de autoconocimiento. Los problemas son oportunidades de autoconocimiento, ¿no? Cuando me equivoco, ¿por qué me equivoco? Son oportunidades de autoconocimiento. Y más allá de si soy bueno o malo. Y claro, está bien sentir, está bien creer, pero sobre todo hay que saber, ¿no? Muchos de nosotros tendemos a confundirlo, ¿no? De repente nos sentimos inteligentes sin serlo, ¿no? De repente nos sentimos fracasados y no somos fracasados, ¿no? Y si bien el sentir es pensar con el cuerpo, pues como profesionistas no podemos darnos el lujo de creer que vamos bien en el negocio sin saber si vamos bien en el negocio. Porque entonces empezamos a minar nuestra confianza y empezamos a desarrollar el pensamiento mágico. Ahora,
Es importante entender que desde la neurociencia no es lo mismo el pensar, el sentir, ay, no sé por qué sale así, se desconfiguró. No es lo mismo pensar que sentir que las emociones. Pensamientos tenemos más de 70,000 al día. Las emociones son pensamientos que se sienten en el cuerpo y las emociones son micro sentimientos, o sea, pensamientos que duran como 90 segundos. Ahora, ¿por qué te comparto esto? Porque si tú eres adicto a sentir para aprender, a ver, hay muchas formas de aprender. Imitación, inspiración, conciencia y dolor. Pero si tú eres adicto al dolor, pues la única forma de aprender es con dolor y llega un punto que si no duele mucho, ya no aprendes. Y necesitas que duela más y más y más y más. Y es autodestructivo. No, el dolor como proceso único para aprender no te lleva al autoconocimiento, te lleva a la autodestrucción. Entonces, seguramente han visto este ejemplo donde le ponen una mano falsa a una persona, la estimulan igual que la otra, le dan un martillazo a la mano falsa y le duele exactamente igual. ¿Por qué es esto? Porque tenemos neuronas espejo. Sí aprendemos en cabeza ajena. Sí aprendemos en cabeza ajena. Entonces, hay que tener muy claro que la, la comunidad científica habla de tres tipos de personas, ¿no? Las personas configuradas, que generalmente son personas con muy poco autoconocimiento, que deciden a partir del miedo, que generan adicción porque lo que aman o les gusta creen que se va a acabar, ¿sí? Y tienen muy poco conocimiento de ellos mismos porque se juzgan. Solo es malo o bueno o gris, blanco, negro o gris. Pero también hay gente que manipula, ¿no? Hay gente que manipula. Pero la comunidad científica lo que dice es, ¿qué es lo mejor? ¿Ser manipulado o manipular? Ninguna de las dos. Hacer consciente nuestro pensamiento, observar nuestra mente y preguntarnos por qué soy como soy, ¿sí? Y esto es lo que a mí, la verdad, me apasiona mucho porque poder observar mi mente y poder cuestionarme por qué soy como soy es mucho más interesante que solo castigarme o regañarme o exponerme o aceptar mi culpa y no hacer nada. A mí la verdad me entusiasma mucho. Desde el aspecto científico, por ejemplo, uno de los grandes atributos o habilidades que tenemos que desarrollar es la capacidad de configurar futuros probables. Y para esto, pues hoy no podemos avanzar sin claridad. Necesitamos tener claridad para tomar decisiones. La intuición es un buen condimento para la toma de decisiones, pero ya no puede ser el único. Entonces, voy a brincarme algunas cositas por tiempo, pero déjame decirte que eh, a veces pensamos que somos la misma persona aunque pase el tiempo, ¿no? Gente que dice, no, pues yo siempre soy igual con todo el mundo. Ah, científicamente no. Y en realidad no eres la misma persona del pasado por el cambio de tus células, por el cableado de tu cerebro, los significados van cambiando en tu mente. No es lo mismo la palabra mamá a los 6 años que a los 20. Oye, pero es la misma palabra y la misma persona. Cambia. Estamos en constante cambio. Pero lo que es interesante es que podamos observar nuestra mente, nuestros comportamientos, pero también nuestros padecimientos, nuestras enfermedades, nuestros desafíos como oportunidades de crecimiento. Y podemos usar la inteligencia artificial para eso. Entonces, em, ¿qué paradigmas existe hacia la inteligencia artificial? Pues que es muy cara, que es muy sofisticada, que tienes que ser un programador para usarla. No, lo que sí tienes que hacer para usar la inteligencia artificial en el crecimiento de autoconocimiento, tienes que buscar darle fuentes fidedignas de información. O sea, no tomes la IA y le preguntes, a ver, dime cómo soy. No, métele el estudio médico, dale antecedentes, dale información y entonces pregúntale en base a información. No te abras a que la inteligencia artificial alucine porque puede improvisar igual que una persona. Entonces, ante este escenario, yo te quisiera invitar a crecer en tu autoconocimiento con la claridad de que, aunque hay muchos tipos de inteligencia, crecer en autoconocimiento, como es empezar por el inicio, exponencia tus capacidades cognitivas y lo importante es desarrollar esta curiosidad hacia ti mismo, ¿no? Yo le llamo curiosoma, la curiosidad consciente, ver a los problemas y padecimientos como oportunidades. Digo, no estoy diciendo que los busques, no estoy diciendo que hay problemas que son muy fuertes y pues no es como que vas a decir, ay, qué bueno que me pasó esto. No, pero empezar a visualizar qué tengo que aprender de mí, que recurro o repito este problema, o repito esta situación, o caigo en la misma situación. Porque pues, tú lo sabes, es muy fácil culpar al contexto
y no cuestionarse qué estoy haciendo yo para situarme en la misma situación una y otra vez, aunque sean personas diferentes, ¿no? Hacer cosas nuevas, exponte a hacer cosas nuevas. Este, como latinos somos muy de deseos, ¿no? Te comiste tus uvas en el fin de año y deseo aprender otros idiomas, deseo aprender cosas nuevas. Necesitamos ser un poquito más de decisiones. Haz cosas nuevas. En un inicio te sientes así como torpe, incómodo, porque nos gusta hacer cosas donde dominamos y las hacemos bien, pero la neuroplasticidad y la tolerancia a la frustración la vas a mejorar cuando cambies tu discurso interno, cuando dejes de juzgarte. Y por eso te digo, observar tu mente sin juzgar. Hay cosas de ti que te dan mucho orgullo, ¿no? Como cuando entrevistas a una persona para contratarla y le preguntas, dime tus fortalezas, uf, te dan 15. Y si les preguntas debilidades, te dicen, soy demasiado, comprometido. Y finalmente, configurar el futuro desde el presente. La realidad es que eh, hay que estar contentos, felices con lo que somos, pero no resignados a no poder ser una mejor versión. Entonces, esto es lo que yo quería compartirles y pues quisiera saber si tienen alguna duda, Alejandro, equipo, a los asistentes. Muchísimas gracias. Gracias, Engel, por darnos un panorama diferente a la IA, ¿no? Que cada vez nos sorprende más. Desde mi punto de vista, siempre que sea un buen aliado, nada más. Exacto, exacto. Muchas Muy gracias. bien, pues bueno, antes de entrar a la parte de preguntas y respuestas, bueno, gracias por atender. Va a aparecer en pantalla 3 o 4 preguntas para que por favor puedan calificar el contenido de este webinar y va a tardar 30 segundos y vamos a regresar ya a la parte de preguntas y respuestas. Ya está en pantalla. Entonces, por favor, si nos ayudan a contestar, damos menos de un minuto. Damos 15 segunditos más. Bueno, listo. Ahí abajo en la pantalla van a ver una parte que dice Q&A. Entonces, ahí sí podemos empezar a poner las preguntas para que las leamos en público. Ya llegó la primera pregunta de Priscila Alvarado. Nos pregunta, ¿de qué manera podemos usar la IA para potenciar tu capacidad de aprender idiomas si ya eres mayor de 30 años? Qué buena pregunta. Fíjate que ahí hay todo un tabú, Alejandro, porque hay mucha gente que dice, no, pues yo sí quiero estudiar, pero estoy muy grande. Pero la realidad es que si bien le es más fácil a un niño aprender idiomas nuevos, siempre podemos aprender cosas nuevas. O sea, ahora, para alguien mayor, yo la verdad la función que me encanta de la IA es poder hablar con la IA de ciertos temas. Entonces, yo lo que he visto es que ustedes tienen muy bien desarrollado este tema, donde incluso puedes hablar con un avatar, ¿no? Y practicar y demás, ¿no, Alejandro? Sí, es correcto, correcto. Sí, entonces, yo creo que no es una excusa, la edad, al contrario, de repente a lo mejor por la edad ya no ves tan bien o te cansas la vista, habla con la información, practica, acumula horas vuelo como un piloto aviador. Ujú. Listo, gracias, Engel. Mariana Pérez nos hace una pregunta muy interesante también. ¿Cómo puedo usar la IA después de escucharte para entender por qué me bloqueo al hablar otro idioma? Oh, qué buena pregunta. Mira, yo lo que te invito es, trata de no hacer preguntas tan abiertas a la IA y exígele que te dé respuestas desde un ángulo científico y no de una sola fuente de información. O sea, si tú le preguntas a la IA un tema abiertamente, generalmente la IA, digo, dependiendo de la que uses, va a agarrar el primer artículo que encuentre o el que más identifique y te va a responder. Es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque te va a responder como alguien, sin ser alguien, y a partir de una fuente. Entonces, trata de cada vez que consultes a la IA sobre cualquier tema, pedir primero que te dé respuestas con fundamento científico y segundo, de varias fuentes de información. ¿Para qué? Para que no se sesgue, ¿sí? Entonces, acuérdate que la IA no es como Google. En Google tú buscabas un tema y te salían 15 respuestas y tú escogías la que te gustara. Aquí no. Aquí la IA puede responderte con una fuente de información y decírtelo tan bonito que te convenzca de algo que no necesariamente es real. Exacto, muy bien. Permíteme, Daniel.
Verónica Rocha nos pregunta, ¿qué recomendación le darías a alguien que entiende el idioma, pero no se atreve a hablarlo? Ah, mira, hablando de cómo, del discurso interno, ¿ok? Este, cuando les hablaba de este libro del chattering, del discurso interno de los atletas de alto rendimiento, estoy seguro que ustedes han visto videos del atleta cómo se habla a sí mismo. Se echa porras, you can do it, you're the best, bla, bla, bla. Lo que sucede es que a muchos de nosotros, por ejemplo, para hablar en público o hablar otro idioma, de entrada, a veces no nos gusta ni nuestra voz o creemos, fíjate qué pasa, creemos que hacemos el ridículo al hablar y al hablarlo con esa inseguridad nos vemos peor de lo que originalmente nos veríamos. Yo lo que te diría es, te voy a decir algo muy positivo. Yo hablo inglés, digo, casi nativo, y yo he hablado con mucha gente americana que te dice, oye, qué bonito es tu acento, ¿no? Digo, sí, el acento como latino. Uno no lo ve, pero el acento que uno tiene es exótico para otras personas. Pero uno no lo visualiza. Entonces, em, es muy difícil hablarlo totalmente nativo. Y yo te diría, ¿para qué querrías perder tu acento si eso te hace diferente y te hace atractivo? O sea, te hace llamar, te permite llamar la atención. Entonces, yo lo que te diría es, hay que resignificar, primero, que para hablarlo bien, pues tienes que empezar hablándolo mal. O sea, tienes derecho a equivocarte. Y vas a ir mejorando a través de microadaptaciones. O sea, nadie habla perfecto de golpe, digo. A lo mejor un genio con un IQ excepcional, pero al final, el tener un acento no es tan malo, ¿no? Digo, que se entienda, ¿no? Este, no es tan malo. Entonces, resignifica el permitirte cometer un error o el ser perfectible para hablar mejor. Ajá, Sí, y de acuerdo contigo, Ángel, el acento no es tema. O sea, es que puedes estructurar tus ideas y tu pensamiento en palabras en otro idioma. ya, Nada más. Ok, perfecto. José Luis Gómez nos hace una pregunta. ¿Cómo podemos cultivar la curiosidad cuando estamos en un momento difícil? Qué buena pregunta. Mira, cuando estamos en un momento difícil, yo lo que te invito es que seas creativa, seas creativo en observar lo que está pasando. Primero, entender varias cosas. Cuando vives algo difícil, una de dos, ¿no? O es karma o es una consecuencia de muchos factores. Cuando vives algo difícil, generalmente, por ejemplo, si piensas que es karma, pues puedes pensar que estás pagando algo que hiciste mal. Pero la realidad es que cuando vives algo difícil, generalmente es la consecuencia de varios factores que se acomodan, tienen cierta sincronía. La curiosidad te permite observar la situación desde muchos ángulos, ¿no? Y uno se puede autoengañar y ver como solo el mejor y tratar de tapar el sol con un dedo. Pero la verdad es que cuando vivimos momentos difíciles, lo más difícil es aceptar el todo de la situación desde todos sus ángulos. Es casi imposible que una situación difícil sea totalmente y solo negativa. Y ahora, si la situación difícil es la misma todo el tiempo durante 10 años en tu vida, pues a lo mejor el problema solo te está diciendo que hay algo en ti que necesitas cambiar. Entonces, hay que buscar los ángulos, ¿sí? Y no tomarlo como karma. Por ejemplo, desde la innovación, los problemas son los mejores maestros para la innovación. Sí, entonces algo que se plantea en la innovación es que hay que ver a los problemas como maestros, no como castigo. Pues si vemos al problema como castigo, pues nada más te toca sufrir, ¿no? Mm. Entonces, la creatividad es muy buena para ver desde diferentes perspectivas el mismo objeto de estudio. Ujú. Gracias, Ángel. Un participante anónimo nos dice, ¿por qué dices que el pensamiento es una tecnología? Perfecto. Gracias por la pregunta. Lo digo porque la verdad es que lo que tenemos detrás de los ojos es sorprendente. Eh, y a mí me brinca un poco cuánto nos maravilla la tecnología que hemos creado, pero subestimamos la capacidad humana. ¿Cuánta gente no has escuchado que habla mal de los humanos? ¿No? Y solo se resalta lo malo que hemos hecho y que contaminamos y que somos crueles. Pero la verdad es que somos más longevos que nunca. Somos la primera especie en el planeta Tierra de preocuparse por cuidar otras especies, como lo estamos haciendo. O sea, yo verdaderamente creo en la humanidad, creo en las personas y a mí me sorprende lo maravilloso que es el cerebro. O sea,
me- sabemos más del espacio exterior que del cerebro. Entonces, por eso digo que el pensamiento es tecnología. De hecho, diría es la tecnología suprema, ¿no? El cerebro. Pero por eso lo digo. Gracias por la pregunta. Muy bien, tenemos un par de preguntas más. Si alguien quiere dejarlas, adelante. Em, Ricardo Castro nos pregunta, ¿cómo saber cuándo usar la IA y cuándo escucharnos a nosotros mismos? Ah, qué buena pregunta. A ver, eh, bueno, es muy buena esa pregunta. Mira, yo creo que uno debe de estarse escuchando a uno mismo constantemente, ¿no? Yo hablo mucho en público, entonces he desarrollado la habilidad como de observarme, me imagino como si me saliera de mí y me observo. Eh, Sentir es una forma de pensar con el cuerpo. Entonces, a veces tenemos urgencia, prisa y no le hacemos caso al cuerpo. El cuerpo cuando lo ignoras sube el volumen del mensaje. A mí algo que me ha ayudado mucho para escucharme a mí mismo es que yo me escribo cartas a mí mismo. ¿No? De hecho, tengo una bitácora donde hablo, me escribo cartas a mí mismo. Claro, no me gusta meter eso en la IA porque pues le alimento un algoritmo con mi mente a esa profundidad, pero también puedo decirte que he escrito ciertas reflexiones hacia mí mismo y uso la IA como para preguntar desde lo psicológico, por qué escribí eso y demás. Pero yo creo que no necesitamos en la tecnología para escucharnos a nosotros mismos. Para eso está la naturaleza. eh, hay gente que se habla a sí misma al espejo, ¿no? Y muchas veces, voy a decir algo un poco fuerte, pero a veces desde lo científico no importa tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. Y escuchar lo que decimos a veces es más fácil, pero escuchar lo que hacemos es un poco más difícil. Pero yo creo que la tecnología no es elemental para escucharse uno mismo, pero puede funcionar, ¿no? Como un biométrico, ¿no? Como los biométricos. Este, pero sí es un complemento, no es una condicionante. Gracias, Engel. Un participante anónimo nos hace la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que las personas le tenemos miedo a que la tecnología nos supere? Bueno, no lo creo, lo sé. Mira, hay un tema ahí creacionista de nosotros como humanos. A ver, ¿cuántas películas futuristas no hemos visto donde los robots toman el control y, o sea, muchísimas? Pero también hay algo interesante. Eh, Al humano, de alguna forma, le atrae la idea de que su creación supere al creador, como una evolución. La realidad es que desde lo científico es muy poco probable que la siguiente especie dominante en el planeta venga de los humanos. Es muy poco. No sé si vendrá de los gatos, de los perros, no sabemos. Pero es una ignorancia. Déjame decirte que hay muchos críticos que dicen, ¿qué valor tiene en crear robots en forma de humanos si ya hay tantos humanos? Este, eh, es como si fuéramos gatos, ¿a poco haríamos robots de gatos? Pues ¿para qué si hay gatos, no? Yo creo que es mucha ignorancia y también hay un tema de especulación muy fuerte sobre la tecnología. Hay un video que me gustaría que pudieran ver en YouTube de un evento de Elon Musk, donde supuestamente hay robots de bartenders y de repente se ve un robot que hace esto y se cae. Me gustaría que lo vieran. Me gustaría que lo vieran porque lo que se encontró en ese video es que en realidad los robots no son autónomos y son controlados por alguien con un visor. Entonces también hay un tema de simulación, de sci-fi en este tema tecnológico, pero es interesante para mí y creo que ese miedo pues tiene cierto fundamento, pero hay que tener claro que la tecnología no es alguien, es algo que simula a alguien. No hemos creado vida, es lo que estamos jugando a crear, pero no lo hemos creado. Y de veras, la tecnología más sofisticada para mí que existe es el ADN, o sea, y estamos lejos de poder llegar a lo que es, ¿no? Gracias, Engel. La última pregunta de Franco González que tenemos por acá. Hablaste de curiosidad en lugar de juicio, pero ¿cómo aplico eso cuando me equivoco constantemente al hablar inglés? Ah, qué buena pregunta. Mira, el objeto de estudio no es si está mal que te equivoques, es por qué te equivocas constantemente. Y además si te equivocas en lo mismo. Yo creo que tenemos margen de equivocarnos mucho, pero no en lo mismo. No es lo Ujú. mismo equivocarte en lo mismo 8 veces que en 8 cosas diferentes. Entonces, ¿qué pasa si resignificas el equivocarse como una microadaptación o un microaprendizaje? Em,
Generalmente el cuerpo, por ejemplo, para hacer músculo y demás, no vas al gimnasio y eres fuerte al día siguiente. Son microadaptaciones. Es exactamente lo mismo con la mente. Entonces, tenemos derecho a equivocarnos. No, si tú cometes un error, no eres un error, ¿no? El tema es que no sea el mismo error todo el tiempo, ¿no? No es lo mismo tropezarse una vez que tirarse al bache, ¿no? Este, Mm. sí. Gracias, Engel. Pues no hay más preguntas. No nos queda más que, bueno, pues número uno, agradecerte, Engel, tu ponencia, como siempre, bien interesante, muy Gracias. nutritiva. Y bueno, agradecerle a todas las personas que nos acompañaron por esta cerca de hora, una hora más o menos. Y Exacto. bueno, decirles que pues, vamos a tener más webinars en un futuro. Seguramente ahí vamos a estar poniendo en las redes sociales de Berlitz los diferentes temas que vendrán en un futuro. Y bueno, pues no me queda más que decirles buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, buenas noches.